Me llamo Inés Morales y cumplí 63 primaveras pasadas. En mi vecindario me describen como constante, una manera amable que tienen en San Isidro, de decir que soy predecible, alguien que no causa alboroto, que paga sus cuentas antes de tiempo y guarda sus opiniones para sí misma. La mayoría de los días no me molesta ser constante. Mantiene el ruido a raya. Pero esa mañana, al cruzar las puertas de vidrio del Banco del Río, me di cuenta de lo silenciosa que puede volverse una vida antes de que empiece a sentirse como una desaparición. El aire dentro olía a Stone a desinfectante y perfume caro. Había ido a retirar una suma pequeña, 3.000 pesos, para ayudar a doña Rosario, mi vecina. Su calefacción se había descompuesto en la noche y el técnico pedía efectivo. Le dije que no se preocupara, que pasaría por el banco antes de ir al mercado. Me lo agradeció 2 veces con la voz temblando por el frío que se le había metido en los huesos. No había mucha gente en la fila, solo un hombre tecleando en su celular y una mujer revisando recibos. Detrás del mostrador la vi Verónica, mi hermana. Estaba de pie con esa postura fácil de quien tiene autoridad, el cabello oscuro, perfectamente arreglado. Una placa dorada brillando en su saco. Verónica Morales, gerente de sucursal. No habíamos hablado en meses. No planeaba verla. Podríame haber usado el cajero automático, pero necesitaba billetes pequeños para doña Rosario. Me dije que no importaba, que podía ser amable e invisible. Cuando llegó mi turno me acerqué y le sonreí a la joven cajera. «Buenos días. Quiero retirar 3.000 pesos, por favor». Antes de que ella pudiera responder, el sonido de tacones resonó en el mármol. Verónica apareció a su lado, su perfume llegando primero. Inés dijo usando el apodo que no había oído desde niña. «¿Qué te trae por aquí?» «Solo un pequeño retiro», respondí manteniendo la voz baja. Verónica ladeó la cabeza, sus ojos recorriendo mi abrigo, el bolso sencillo que colgaba de mi brazo. «¿Un pequeño retiro?» «¿Qué tan pequeño?», se volvió hacia la cajera antes de que yo pudiera hablar. «La cuenta de mi hermana no está exactamente boyante estos días». Un par de personas alzaron la vista. El hombre del celular pausó su pantalla. Las mejillas de la cajera se sonrojaron. «Verónica», murmuré, «por favor». Pero no había terminado. «Aquí no atendemos pedigüeños, Inés. ¿Estás segura de que tienes tanto?». Soltó una risa rápida, filosa, que resonó por el vestíbulo. El calor me subió por el cuello. Mis manos comenzaron a temblar, no de rabia, sino de algo más frío, más pesado. Escuché mi propia voz, calmada y casi desconocida. «Está bien», dije. «Volveré otro día». Me di la vuelta y salí. Las puertas automáticas sisearon detrás de mí, cerrándose como un sello sobre algo definitivo. Afuera el aire olía a lluvia y sal del estero. Me quedé allí un largo rato viendo el tráfico avanzar lentamente por la calle bordeada de encinos. Mi reflejo en el vidrio del banco parecía más viejo de lo que recordaba. Me ajusté el abrigo y comencé a caminar hacia casa, el frío atravesando la tela. Doña Rosario tendría que esperar un poco más, pensé. No lo sabía entonces, pero ese paseo silencioso lejos del banco fue la última vez que necesitaría pedir permiso para ser vista. Tenía 10 años cuando decidí regalarle a mis padres algo hecho con mis propias manos. Su aniversario siempre se sentía como una ceremonia, flores, champán y el tintineo de regalos caros que mis hermanas compraban con sus ahorros. Verónica, de 13, ya era astuta y pulida, mientras que Cassandra, de 12, tenía el don de elegir lo que más complacía a mi madre. Yo era la callada aún, en vestidos heredados, siempre pintando en rincones que nadie miraba. Ese verano pasé semanas trabajando en un lienzo pequeño que encontré en el salón de arte de la escuela. Chito. Pinté un faro solo contra una tormenta. No sabía por qué lo elegí, solo que me hacía sentir calma, algo sólido y brillante, cuando todo a mi alrededor se sentía ruidoso. Usé todos los colores que tenía, grises, mezclados con azul, un rayo de luz cortando nubes que parecían demasiado grandes para el marco.
La noche de la celebración nuestra sala brillaba con luz de lámparas y perfume. Verónica y Cassandra presentaron su regalo. Primero un jarrón de cristal, envuelto en papel plateado. Mi madre dio un suspiro suave al verlo, sus manos revoloteando de alegría. «¡Ay, niñas, es precioso!» «¡Qué elegancia!», dijo. Mi padre asintió ya imaginándolo en la repisa. Cuando llegó mi turno di un paso adelante, aferrando el lienzo contra mi pecho. Mis dedos habían dejado leves manchas de pintura en el envoltorio. «Esto lo hice yo», dije. «Es un faro». Por un instante la sala quedó en silencio. Luego mi padre sonrió de esa manera distraída que usaba cuando no sabía qué decir. «¡Qué bonito, Inés!», se volvió hacia Verónica y Cassandra. «Bueno, ¿dónde ponemos el jarrón?». Mi madre ya lo había colocado en el centro de la mesa, la luz atrapando cada corte del cristal. Mi pintura quedó a un lado apoyada torpemente contra un montón de correo. Recuerdo estar ahí con el olor a pintura aún en mis manos, viendo lo rápido que algo que amas puede desvanecerse cuando nadie más le ve valor. Quise pedirles que volvieran a mirar, que vieran la luz que había pintado. Pero mi garganta se cerró alrededor de las palabras. Desde un rincón de la sala mi abuelo observaba. Cuando los demás comenzaron a recoger los platos, se inclinó y levantó el lienzo limpiando el polvo del borde. Su voz era suave como el mar a través de una ventana abierta. «Algún día», Inés dijo sonriéndome, «tú construirás tu propia luz». Fue el único que lo hizo. La última vez que acepté una cena familiar fue a principios de otoño en San Isidro, cuando las tardes aún eran cálidas y el cielo sobre el estero ardía en naranja antes de hundirse en índigo. Mi madre había insistido. «Ha pasado demasiado tiempo, Inés. Tus hermanas quieren verte», dijo como si fuera una obligación, no, una invitación. Aún así fui. Siempre iba. Su casa en la calle de los Laureles parecía casi igual a cuando éramos niñas, solo más reluciente. Las paredes estaban pintadas de un blanco más limpio y una lámpara de araña colgaba sobre la larga mesa de caoba, donde todo lo importante y lo doloroso siempre se había dicho. Mi madre me recibió en la puerta con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. «Inés, querida, ¿te ves?». «Bien», dijo, bien como quien dice milagrosamente viva. Verónica ya estaba sirviendo vino, sus uñas rojas y brillantes, su pulsera de diamantes atrapando la luz con cada movimiento. Cassandra estaba sentada junto a su esposo, Gregorio, que vendía algo vago y lucrativo en bienes raíces. Reían sobre un viaje a Playa del Carmen, mostrando fotos en el celular de Cassandra. Me deslicé en mi asiento al final de la mesa junto a mi padre, que llevaba 15 minutos leyendo el mismo periódico. La cena comenzó con el ritmo de siempre, charlas sobre el clima, el tráfico y el último evento social que Verónica Hicks había organizado. Esperé hasta que recogían los platos para decirlo mi pequeña noticia. El jardín comunitario en el que ayudo. Conseguimos una beca de la ciudad para ampliarlo. Vamos a añadir una sección para niños la próxima primavera. Las palabras flotaron en el aire modestas y esperanzadas. Por un momento pensé que vi un destello de interés genuino en los ojos de mi madre. Entonces la voz de Verónica cortó como un cuchillo. «¡Qué lindo, Inés!», dijo con brillo. «Hablando de crecimiento, a mí me acaban de ascender otra vez. Directora regional». «¿Pueden creerlo?». Las risas estallaron alrededor de la mesa como un corcho al destaparse. El rostro de mi padre se iluminó de orgullo. Cassandra aplaudió suavemente. Gregorio levantó su copa. Por Verónica dijo: «Siempre subiendo». La conversación cambió al instante, girando alrededor del nuevo título de Verónica, su oficina más grande, el coche que tal vez compraría después. Mi madre se inclinó hacia adelante, radiante de admiración. «Sabíamos que llegarías lejos, cariño. Siempre tuviste esa chispa». Intenté seguir sonriendo. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo. El jardín ahora se sentía pequeño, como algo infantil, tierra bajo las uñas en una sala llena de cristal pulido.
Hablaron de viajes de trabajo, bonos y la importancia de las conexiones. Nadie preguntó por los niños que por fin tendrían un pedacito de verde para plantar sus primeros tomates. Nadie preguntó qué significaba para mí. Después del postre, mientras comparaban destinos de vacaciones, me acerqué a la ventana. Afuera los faroles brillaban débilmente contra la oscuridad, como una fila de centinelas callados. Observé a la gente pasar por la acera, parejas turistas, el ritmo ordinario de una ciudad que avanzaba sin necesidad de ser impresionante. Cuando me volví, seguían riendo. Cassandra le mostraba a Elase Gregorio un listado de propiedades en su celular. Mi madre planeaba una foto familiar para Navidad. Me di cuenta de que nadie había notado que llevaba 20 minutos sin hablar. En ese momento me golpeó lo familiar que se sentía el silencio. El mismo que me envolvió de niña sosteniendo una pintura olvidada. Algunos silencios son suaves, hasta corteses, pero otros son lo bastante afilados para cortar años. Tomé mi abrigo, me excusé en voz baja y salí a la noche. El aire olía a jazmín y a la leve sal del estero. Mi coche estaba estacionado bajo un encino viejo, sus ramas cargadas de musgo español. Al abrir la puerta pensé en el jardín de los niños en manos pequeñas, presionando semillas en la tierra, cosas simples, pacientes, que no necesitaban aplausos para crecer. Mi abuelo don Anselmo Morales no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Tenía esa presencia que no necesita volumen, solo quietud. Había trabajado como banquero en San Isidro toda su vida, pero desconfiaba de lo mismo que contó durante décadas: el dinero. Es útil, solía decir, pero tiene la maña de convencer a los tontos de que son sabios. De niña no lo entendía. Ahora sí. Cuando mis padres organizaban sus cenas elegantes, él solía escaparse al porche con una taza de té, su bastón, descansando a su lado, mirando las luces de la ciudad parpadear sobre el estero. Yo lo seguía en silencio, cuidando no derramar la limonada que siempre me pedía traer. Tú y yo, me dijo una vez, no pertenecemos al ruido. No era una queja, era un consuelo. En su último año lo visitaba todos los domingos en su casa angosta de ladrillo, cerca de la calle de los Olivos. El aire dentro olía levemente a tabaco de pipa y papel viejo. Su estudio estaba lleno de estantes con libros de contabilidad, fotos desvaídas y un sillón gastado, donde pasaba la mayoría de sus tardes. A veces hablábamos de libros, a veces de nada. El silencio con él nunca se sentía vacío. Una tarde de invierno cerca del final, me pidió que abriera el cajón de su escritorio. Dentro había una caja de madera pequeña, la superficie suave por el tiempo. «Tómala», dijo con la voz ronca pero firme. «Pero no ahora. Cuando la necesites». La caja era más ligera de lo que esperaba. Dentro había una llave de latón verdosa en los bordes y una nota doblada con su letra pulcra y curva. «Para la de corazón más grande. Úsala cuando olviden quién eres». Murió 2 semanas después, justo antes de Navidad. Mi familia manejó el funeral con su eficiencia habitual. Arreglos, flores, fotografías. Mi madre lloró en silencio. Mi padre dio un elogio pulido. Verónica organizó la logística como si fuera un evento corporativo. Y Cassandra no dejaba de revisar su celular, murmurando sobre llamadas perdidas. Tras el servicio, el abogado me entregó un sobre sellado. «Tu abuelo te nombró albacea del fideicomiso familiar Morales», dijo. «Tú supervisarás los activos y las distribuciones». Verónica alzó la vista de golpe. «¿Ella? ¿Por qué ella?» El abogado solo se encogió de hombros. «Porque confiaba en su juicio. La verdad era que ninguno quería la responsabilidad. El fideicomiso no era glamuroso. Era una cuenta de inversión conservadora pensada para asegurar el futuro de la familia, para manejarse con cuidado y en silencio. Mis hermanas perdieron interés en cuanto supieron que no les daría control. En los meses siguientes tomé el rol en serio. Leí cada cláusula y documento, aprendiendo la estructura de lo que él había construido. No dejó mucha riqueza material, pero dejó orden, un marco moral disfrazado de números.
Guardé la caja en mi estante, la llave dentro. Un recordatorio de algo que aún no podía nombrar. Con los años dejó de ser un objeto y se convirtió en una presencia. A veces en noches de insomnio, la sostenía en mi mano y sentía la leve huella de su fe en mí. Él había visto algo que nadie más se molestó en buscar. Tal vez por eso cuando el mundo a mi alrededor comenzó a encogerse otra vez, cuando las cenas familiares se volvieron espectáculos y la bondad se convirtió en algo para burlarse. El recuerdo de él permaneció firme como el tenue rayo de un faro lejano. Me había dado una llave, pero no para una puerta de madera o cristal. Era una llave para algo que había olvidado el derecho a definir mi propio valor. Nunca me vi como alguien que manejara el poder. Los números sí, la responsabilidad por supuesto. Pero el poder no. Mis hermanas usaban esa palabra como si fuera un perfume, algo que te pones antes de entrar a una habitación. Yo prefería el orden callado. Cosas que cuadraban listas, que encajaban libros de contabilidad, que cerraban sin ruido al final del día. Por eso mi abuelo me confió el fondo familiar. Cada enero revisaba el fideicomiso familiar Morales, una costumbre que seguía con la misma fidelidad que otros cumplen propósitos de Año Nuevo. No era un fondo enorme, solo una colección de inversiones modestas y bonos pensada para asegurar pequeños apoyos en emergencias o para estudios. Mi abuelo escribió en su testamento que era para el largo arco de la familia, no para la comodidad inmediata de ninguno de nosotros. Era su manera de construir algo que sobreviviera al orgullo. Una tarde gris de domingo preparé un té y abrí los archivos. Los registros digitales se extendían por 10 años cada partida catalogada con precisión. Revisé los retiros y depósitos tarareando suavemente al ritmo de la organización. Entonces mi vista se detuvo en un patrón que rompió la armonía: pequeñas irregularidades, transferencias diminutas, repartidas a lo largo de meses, cada una etiquetada como reembolso por consultoría. Las cantidades no eran grandes individualmente. C8.000 aquí, C12.000 allá, pero juntas formaban una sangría lenta. Al principio pensé que era un error administrativo, pero cuando revisé la cuenta vinculada, sentí un nudo en el estómago. El destino era una empresa fantasma registrada bajo un nombre familiar: Soluciones Cash & Co. de Cassandra. Me recosté en la silla mirando la pantalla. El cursor parpadeaba paciente y acusador. Cassandra siempre había sido hábil con el encanto de esas mujeres que hacen firmar papeles sin leerlos. Pensé en su sonrisa rápida, su risa fácil en la cena, la forma en que me decía Inés: «Qué dulce», como si aún fuera la niña que seguía sus pasos. Por un momento quise cerrar el archivo y fingir que no lo había visto. Los conflictos en nuestra familia nunca terminaban bien. Los Morales peleábamos en silencio, con exclusión, con comentarios educados que dejaban moretones. Confrontarla sería invitar a toda la maquinaria de vanidad y culpa a volverse contra mí. Pero no podía ignorarlo. Los decimales se alineaban como pequeñas traiciones deliberadas. Pasé la siguiente hora verificando registros, esperando encontrar un error que me liberara de esa certeza. No lo hubo. Cada transacción llevaba su firma digital. El fondo creado para preservar el legado de mi abuelo había sido tratado como un monedero personal. Preparé otra taza de té, aunque ya estaba frío. Afuera la lluvia comenzó a golpear la ventana. La casa se sentía más pequeña, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado. Recordé la última conversación real que tuve con Cassandra hace casi 2 años. Me llamó tarde en la noche preguntando si el fideicomiso podía cubrir temporalmente un préstamo para una inversión de su esposo Gregorio. Me negué con suavidad, pero firmeza. Ella se rió diciendo que lo entendía y luego agregó: «Eres demasiado pura para tu propio bien, Inés. El mundo no es un libro de contabilidad». Tal vez no lo era, pero el mundo de mi abuelo sí lo fue, y el mío también. Abrí un documento en blanco y comencé a tomar notas: fechas,
cantidades identificadores de transacciones. Mis dedos temblaban ligeramente mientras escribía el mismo estremecimiento que llega cuando la verdad deja de fingir ser invisible. Cuando terminé, guardé el archivo con un nombre que solo yo reconocería: Libro Morales. Privado. Luego apagué la lámpara y me quedé en la penumbra escuchando la lluvia acumularse en las canaletas. Habría sido más fácil dejarlo pasar, preservar la frágil paz que llamábamos familia. Pero la integridad no es paz, es el rechazo silencioso a apartar la mirada. En algún rincón de mi mente imaginé la voz de mi abuelo baja y firme: úsala cuando olviden quién eres. Miré hacia el estante donde la caja de madera descansaba esperando. La llave de latón brillaba débilmente en la luz tenue, como si estuviera escuchando. La mañana después de descubrir los retiros de Cassandra, el aire en mi casa se sentía más pesado, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Apenas había dormido, los números del fideicomiso aún parpadeaban detrás de mis ojos. Para cuando preparé el café, mi cuerpo se movía por puro hábito: hervir agua, verter, revolver, sorber. Pequeños rituales para no deshacerme. El teléfono sonó justo cuando me senté. Casi no contestó. Era temprano y no estaba lista para la voz de nadie. Pero el nombre en la pantalla me hizo responder: Inés, querida. La voz de doña Rosario temblaba así a través de la línea frágil, como vidrio delgado. Perdón por molestarte tan temprano. Es la calefacción otra vez. No arranca y el técnico dice que no puede venir a menos que le pague C3000 por adelantado. Le dije que encontraría la manera, pero se detuvo avergonzada. La imaginé en su cocina a 2 puertas de la mía, su bata abotonada hasta arriba, el cabello aún en ruleros suaves, la pequeña radio en su mostrador tocando una estación de boleros antiguos. Había sido viuda por casi 20 años y vivía de su pensión, siempre estirándola como un elástico que de alguna manera nunca se rompía. No te preocupes por nada, dije. Yo llevaré el dinero. Vamos a arreglar esa calefacción antes de la tarde. Ay, Inés, eres un sol, susurró. Luego te horneo algo, mi pastel de manzana, ese que te gusta. Sonreí aunque no podía verme. No me debes nada. Solo prométeme que te mantendrás abrigada. Cuando la llamada terminó, me quedé un momento, el silencio regresando a mi alrededor. La casa aún olía ligeramente a café y lluvia. Sobre la mesa junto a mí estaba la carpeta de la noche anterior, las transacciones de Cassandra, el libro mayor, la evidencia, que podía desbaratar lo poco que quedaba de la dignidad de nuestra familia. Por un segundo pensé en dejarla allí, fingiendo que no existía, pero no pude. Incluso las pequeñas bondades exigen claridad. Guardé los papeles en un cajón y tomé mi abrigo. La luz matutina que entraba por la ventana era pálida y acuosa como el recuerdo mismo. Me golpeó cuánto de la vida depende de momentos tan pequeños. Una llamada, una promesa, un acto simple que parece demasiado pequeño para importar. No lo sabía entonces, pero esos C3000 destinados a la calefacción de la casa fría de una vecina pronto encenderían algo mucho más grande, un ajuste de cuentas que no había planeado iniciar. Vertí el resto de mi café en el fregadero, cerré la puerta con llave y salí al lloviznar llevando solo mi bolso y la convicción silenciosa de que hacer lo correcto nunca termina donde esperas. La llovizna no había parado cuando llegué al banco del río. El aire olía a asfalto mojado y hojas de magnolia. Ese dulzor tenue que San Isidro lleva incluso en días grises. Podría haber ido a cualquier otra sucursal, pero el técnico necesitaba efectivo, y esta era la más cercana. El hábito me decía que evitara problemas. Algo más profundo susurraba que tal vez los problemas eran inevitables. El vestíbulo estaba tranquilo salvo por el zumbido bajo de las impresoras y el taconeo de los zapatos contra el azulejo. Me limpié los pies en el tapete, alisé mi abrigo y tomé mi lugar en la fila. Las luces fluorescentes brillaban arriba, pálidas y frías, aplanando todo lo que estaba debajo. En el mostrador una cajera joven sonrió con cortesía. «Buenos días, señora».
¿En qué puedo ayudarle hoy? Quiero retirar C3000, por favor, dije. Mi voz salió firme. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando la vi, a Verónica, mi hermana, saliendo de su oficina de paredes de vidrio. Caminaba con la gracia ensayada de alguien que cree que el mundo se mueve a su ritmo. Sus tacones hacían ese clic preciso y decisivo que alguna vez me hacía estremecer de niña. Inés dijo alargando mi nombre como si fuera una actuación. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? Solo necesito algo de efectivo. Sus ojos pasaron rápidamente a la pantalla de la cajera. Luego volvieron a mí. ¿Efectivo? Repitió su tono cargado de incredulidad. ¿Todavía no usas banca en línea? Te lo dije hace años. Prefiero en persona. Dije esperando que eso terminara la conversación. Pero se acercó más, bajando la voz, lo suficiente para que otros escucharan. Esto es una institución profesional, Inés, no una beneficencia. ¿Estás segura de que tienes esos C3000 en tu cuenta? Una pareja cercana giró ligeramente la cabeza. La cajera se congeló, las manos flotando sobre el teclado. Verónica, dije suavemente, no es necesario. Ella soltó una risa ligera, ensayada y filosa. ¡Ay, no seas tan sensible! Solo estoy bromeando. Luego a la cajera. Está bien. Dale el dinero si es que aún lo quiere. Miré los billetes mientras la cajera los contaba a sus dedos, temblando, ligeramente. No los tomé. Mi mano flotó sobre el mostrador, luego se retiró. No hará falta, dije. Mi voz estaba tranquila, pero algo dentro de mí se había detenido por completo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. El sonido de mis tacones resonó contra el azulejo, un contratiempo silencioso, al ritmo de la risa de mi hermana detrás de mí. Nadie me detuvo. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo, y el aire fresco me recibió como un bautismo. Afuera la lluvia se había suavizado en una fina neblina. Los autos pasaban lentamente por la calle resbaladiza, sus faros esparciendo oro por los charcos. Me quedé bajo el toldo un momento, respirando la sal, el escape, y la tierra húmeda. La rabia que esperaba no llegó. En su lugar había una calma extraña, como estar al borde de algo vasto, entendiendo por primera vez que no tienes que luchar contra la marea para sobrevivirla. Metí las manos en los bolsillos y comencé a caminar. La llovizna se adhería a mi cabello, mi abrigo, mi piel, hasta que era difícil distinguir dónde terminaba la lluvia y dónde empezaba yo. La ciudad se movía silenciosamente a mi alrededor, vendedores ambulantes recogiendo temprano campanas de iglesia, sonando débilmente a lo lejos. Cuando llegué a la esquina miré atrás una vez. A través del vidrio empañado, aún podía ver el contorno difuso de Verónica, moviéndose rápidamente detrás de su escritorio, como si nada hubiera pasado. Tal vez para ella no pasó nada. Para mí algo se había soltado, algo que llevaba mucho tiempo atrasado. Para cuando llegué a casa el frío húmedo se había asentado en mis huesos, pero el silencio ahora se sentía diferente. Menos como rendición, más como espacio. Colgué mi abrigo, serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Por primera vez en años no me sentía invisible. Solo me sentía despierta. Esa noche San Isidro yacía bajo una manta baja de niebla, del tipo que amortigua el sonido de la ciudad, hasta que incluso el tiempo parece ralentizarse. Me senté en la mesa de la cocina, la lámpara arrojando un suave círculo de luz sobre la madera. Mi abrigo aún colgaba junto a la puerta, húmedo por la lluvia, y mis manos llevaban el leve aroma metálico de las monedas del banco. No había encendido el televisor en años, pero ¿el silencio esa noche? Se sentía diferente, más denso, cargado. Aparté el correo sin abrir y puse mi laptop frente a mí. La máquina zumbó suavemente al despertar. Para la mayoría una computadora es un portal hacia la distracción. Correo, redes sociales, el caos educado del ruido de los demás. Para mí era una puerta, y detrás de esa puerta vivía la versión de mí misma que mi familia nunca se molestó en conocer. Tecleé una larga cadena de comandos, la memoria muscular, guiando mis dedos.
El escritorio común se disolvió en una pantalla negra llena de símbolos y líneas de código. Una por una las capas de encriptación se desbloquearon, abriéndose como puertas de papel, hasta que apareció la interfaz final simple, minimalista perfecta. En la parte superior en texto blanco, pálido, Libro Mayor 7. Lo construí hace 12 años después de que mi padre me dijo que había desperdiciado mi potencial jugando con números. Entonces, trabajaba para una consultora largas horas, limpiando los errores de hombres que ganaban el doble. Así que renuncié en silencio, cobré lo poco que tenía y comencé a escribir. No solo estaba programando, estaba traduciendo el sentido de equilibrio de mi abuelo en matemáticas. Él confiaba en la estructura moral. Yo construí una estructura digital. Libro Mayor 7 y era más que un algoritmo, era intuición disfrazada de datos. Analizaba los mercados globales en tiempo real, adaptándose sin emoción ni prejuicio. Con el tiempo, pequeñas ganancias constantes se acumularon creciendo como agua llenando un cuenco gota a gota. Luego llegaron los inversionistas, los socios, y después el silencio otra vez, porque el éxito construido en la invisibilidad es el más seguro. Ahora los números brillaban en la pantalla C84, 207, 1000 no sé acaso 1006. Los miré no con orgullo, sino con una leve incredulidad de que tanto poder pudiera existir en una forma tan silenciosa. Cada fracción de esa cifra representaba decisiones tomadas en soledad, noches de paciencia, mañanas de contención. Nadie en mi familia sabía. Para ellos yo seguía siendo la hermana confiable, la mujer que hacía cazuelas para las colectas de la iglesia y vivía modestamente en una casa vieja junto al río. Verónica medía el valor en ascensos, Cassandra en apariencias. Yo lo medía en independencia. Desplacé los últimos informes, inversiones en energía renovable, tecnología médica, becas educativas. El fondo se había convertido en un organismo propio, prosperando sin el aplauso de nadie. La ironía dolía mientras Verónica me había burlado por ser común el banco que dirigía. No era más que un pequeño bote en el mar que yo había creado. Me recosté sintiendo el zumbido constante de la computadora bajo mis palmas. Afuera la niebla presionaba contra las ventanas suave e infinita. La ciudad dormía sin saber que una mujer que no podía retirar C3000 con dignidad vigilaba miles de millones. Por primera vez ese día, dejé escapar un suspiro lento. No se sentía como venganza, todavía no. Se sentía como una revelación, como recordar algo que había enterrado tan profundamente que había comenzado a creer que no existía. A la mañana siguiente la lluvia había despejado, dejando San Isidro limpio y reluciente. Las calles brillaban con la luz del sol, los charcos reflejando campanarios de iglesias y balcones de hierro forjado. Me senté en mi escritorio con una taza de té, enfriándose a mi lado, el leve zumbido de la laptop como único sonido en la casa. Día de revisión trimestral. Era un ritual tan preciso como la letra de mi abuelo, verificar informes de rendimiento, evaluar socios, ajustar inversiones. El orden me calmaba. Los números nunca mentían como lo hacían las personas. Abrí el tablero encriptado del Libro Mayor 7 y comencé a desplazarme por los datos. Filas de cifras aparecían como notas en una melodía que solo yo podía escuchar, estable, equilibrada, elegante, hasta que un nombre detuvo el ritmo en seco. Banco del Río. El nombre parpadeaba en una línea de un informe secundario bajo una nueva adquisición. Al principio pensé que era una coincidencia, pero la nota era clara: recientemente absorbido por el grupo financiero Aurelio, una de las instituciones globales que manejaba una parte de los activos de mi fondo. Miré la pantalla. Banco del Río, el dominio de Verónica. La misma sucursal donde ella había estado pulida y cruel, humillándome por C3000. Aurelio, el banco aliado de mi fondo, lo que significaba que el Banco del Río y cada empleado dentro de él ahora caía bajo la estructura corporativa de Aurelio.
incluyendo a Verónica. La realización aterrizó como una música extraña, mitad amarga, mitad divina. Mi hermana, que medía el valor en jerarquías y firmas, trabajaba sin saberlo para mí. Me recosté en la silla, los ojos en la luz del sol, temblando contra el vidrio de mi ventana. Debería haberse sentido triunfal. No lo fue. En cambio, se sentía simétrico, un círculo perfecto cerrándose sobre sí mismo. Por años me mantuve en los márgenes de su mundo, la hija callada, la confiable que nunca exigía espacio. Había construido algo inmenso desde ese silencio, y ahora ese silencio había regresado a ellas. Desplacé los detalles de la adquisición, aprobaciones del consejo, cláusulas de fusión-transición, de autoridad de gestión. Todo legítimo. Todo público. No era venganza. Era simplemente el curso natural de las consecuencias, escrito en lenguaje corporativo en lugar de sangre. Aún así sentí su peso. Verónica había pasado su vida interpretando autoridad, creyendo que la hacía intocable. Pero la autoridad solo es tan sólida como el suelo en el que se sostiene. Y este suelo, su banco, su título, su pequeño reino frágil, ahora me pertenecía aunque fuera indirectamente. Cerré los ojos recordando el tono de su voz en el mostrador. Aquí no servimos mendigos. Qué fácil le había sido humillar, usar como arma el mismo sistema que alguna vez me descartó. Pero la crueldad, aprendí, siempre deja huellas. Los patrones no mienten, ya sea en números o en personas. Volví a abrir el archivo con los retiros de Cassandra del fideicomiso familiar. Otro patrón. Otro robo silencioso escondido detrás de la familiaridad. Por mucho tiempo me quedé entre las dos pantallas, una brillando con el imperio de Verónica, la otra con el engaño de Cassandra. Y me di cuenta de que estaban conectadas hilos del mismo tejido. Mis hermanas habían construido su comodidad sobre cimientos prestados. Verónica sobre la reputación, Cassandra sobre el dinero. Ambas asumieron que me quedaría donde me habían colocado, pequeña, obediente, invisible. Tomé la llave en mi estante, la vieja de latón que mi abuelo me había dado. El metal se sentía fresco en mi palma. Sus palabras resonaron suavemente en mi mente. Úsala cuando olviden quién eres. Lo habían olvidado. Completamente. La decisión no vino como impulso, sino como claridad lenta y limpia. Llamaría a Daniel, mi asesor legal, y la única persona que sabía qué era realmente, Libro Mayor 7. Pediría una auditoría completa de la estructura de gestión de riesgos del banco, una revisión interna que llegaría al liderazgo regional del Banco del Río. No se trataba de venganza, se trataba de precisión. Equilibrar el libro mayor que mi familia había escrito con crueldad, con uno escrito con verdad. Afuera una gaviota voló bajo sobre el río, sus alas destellando blancas contra el agua. La seguí con la mirada hasta que desapareció en la luz, sintiendo la misma quietud que llega antes de que la marea cambie. Por primera vez en años no estaba esperando validación. Solo estaba corrigiendo un error, una línea a la vez. El sueño no llegó esa noche. El reloj en mi mesita de noche brillaba débilmente, 3:07 de la mañana cada minuto, alargándose como un hilo tensado, demasiado. Me quedé inmóvil bajo la sábana escuchando cómo la lluvia se desvanecía, hasta que solo quedó el sonido del agua goteando de las canaletas. La casa se sentía hueca con ese silencio que presiona contra tus costillas y te hace consciente de tu propia respiración. Me levanté y crucé la habitación cuidadosa de no perturbar la quietud, aunque no había nadie a quien molestar. En el pequeño escritorio de roble bajo la ventana estaba la caja de madera que mi abuelo me dejó. La había mantenido cerca todos estos años más como un talismán que como una herencia. Mis manos rozaron la superficie gastada antes de levantar la tapa. La llave de latón brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara y debajo la nota doblada que había memorizado hace tiempo. Para la de corazón más grande. Úsala cuando olviden quién eres.
Leí las palabras otra vez, trazando la tinta con mi dedo. Él debió saber que este momento llegaría el día en que la bondad sola no sería suficiente. Durante años confundí la gentileza con rendición, el silencio con paz. Pero la paz sin respeto propio es solo otra forma de cautiverio. Bajé las escaleras el aire más frío. Preparé una taza de té que no pretendía tomar y me senté junto a la ventana de la cocina. El vecindario dormía a las luces de la calle proyectando largos reflejos en el pavimento mojado. Pensé en Verónica, su voz resonando en el suelo de mármol del banco, la sonrisa burlona que le salía tan fácil. En Cassandra drenando silenciosamente el fideicomiso que llevaba el nombre de nuestro abuelo. En mis padres que me enseñaron que mantener la imagen de la familia pulida importaba más que la verdad. Todos habían olvidado quién era yo. Tal vez yo también. La decisión llegó lentamente, no como una chispa, sino como el amanecer colándose en una habitación oscura. Sin enojo, sin venganza, solo claridad. Llevé mi celular a la mesa del comedor, abrí mis contactos y busqué el número de Mauricio Chávez. Era tarde, demasiado tarde, pero sabía que no respondería con molestia. Mauricio había sido mi asesor legal por casi una década, desde cuando Libro Mayor 7 era solo una idea callada, escrita en servilletas y cuadernos de medianoche. Él entendía la disciplina detrás de la contención. Contestó al segundo timbre, su voz espesa por el sueño, pero tranquila. «Inés, todo bien, perdón por la hora», dije. «Hay algo que necesito poner en marcha». No pidió detalles, todavía no. Por eso confiaba en él. «Quiero que organices una reunión privada con la Junta Regional de Inversiones del puerto. Incluye al director de gestión de riesgos», continué. «Asegúrate de que el Banco del Río esté en la agenda». Hubo una pausa, luego un suave suspiro. «Haré las llamadas por la mañana». «¿Planeas asistir?» «Así es. En persona». «Entendido», dijo. «Confirmaré al mediodía». Cuando terminamos la llamada, la cocina se sentía diferente, más ligera de alguna manera. Me quedé allí un largo momento, el celular enfriándose en mi mano. Mi té se había enfriado intacto. Regresé arriba y me senté en el borde de la cama. La caja seguía abierta, la nota desplegadas a su lado. Puse la llave de latón en mi palma sintiendo su peso pequeño pero sólido, como la suma de todo lo que mi abuelo había creído sobre mí. Afuera, el primer trazo pálido del amanecer rozaba el horizonte bañando el cielo de gris. Mi reflejo en la ventana parecía mayor de lo que recordaba, pero más firme. El temblor que alguna vez seguía a cada confrontación, cada palabra cruel había desaparecido. Cuando finalmente me recosté otra vez, la decisión ya no se sentía pesada. Era simplemente necesaria. Por la mañana la tormenta había pasado. El cielo sobre San Isidro brillaba con un rosa tenue, esa calma frágil que solo sigue a la lluvia. Me vestí con cuidado, no con lujo, solo con intención. Un vestido azul marino planchado y sencillo. Un abrigo del color de la piedra húmeda, sin joyas, salvo el reloj de mi abuelo que se había detenido hace años, pero aún se sentía como el tiempo mismo descansando en mi muñeca. Mauricio me encontró afuera del edificio a las 8 en punto. Estaba al teléfono, el cuello del abrigo levantado, el cabello plateado captando la luz temprana. Cuando colgó, me dio un pequeño asentimiento. «El director regional está aquí», dijo. «Mauricio Chávez hará las presentaciones». Sonreí débilmente. «Mauricio, ya lo estás haciendo». Devolvió la sonrisa tensa cómplice y abrió la puerta para mí. El Banco del Río lucía diferente a la luz del día. El vestíbulo brillaba cada superficie fregada, hasta someterse. El aroma apulidor de cítricos flotaba en el aire, enmascarando algo más frío debajo. Una recepcionista levantó la vista al entrar. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver al hombre a mi lado. Mauricio llevaba consigo una autoridad silenciosa. Su sola presencia podía cambiar la temperatura de una fría habitación. «Buenos días», dijo suavemente. «Estamos aquí para la reunión de cumplimiento de inversiones del puerto.
La señora de Morales. Su postura se enderezó al instante. Por supuesto, señor. Los están esperando. Al otro lado del vestíbulo, Verónica estaba junto a la puerta de su oficina, portapapeles en mano, a media conversación con una cajera. Cuando me vio, el bolígrafo se congeló en sus dedos. Observé cómo el reconocimiento cruzaba su rostro sorpresa, irritación calculó. Luego vino la sonrisa profesional y fina. Inés dijo avanzando: «¿Qué te trae por aquí?» Antes de que pudiera responder, un hombre con traje gris carbón salió apresurado de una de las salas de conferencias de vidrio. Era alto, de mediana edad, del tipo que siempre parece estar a una reunión de retraso. Su corbata estaba ligeramente torcida. «Señora de Morales», dijo sin aliento, extendiendo la mano. «Un honor conocerte en persona. Soy Ricardo Ávila, director regional de inversiones del puerto». Verónica parpadeó. El nombre que usó quedó flotando en el aire como una moneda caída. «D», Morales repitió suavemente, frunciendo el ceño. «Perdón, ¿qué dijiste?» «El señor Ávila». Ajeno ya estaba estrechando mi mano. «Hemos preparado los materiales que solicitaste. La sala de conferencias está lista cuando quieras». Se volvió hacia Mauricio. «Señor Chávez, siempre un placer». «Igualmente», respondió Mauricio. Sentí los ojos de Verónica sobre mí, buscando una explicación que se negaba a llegar. Le di un asentimiento educado, el mismo que ella me había dado alguna vez, antes de darme la espalda en las cenas familiares. Luego seguí al señor Ávila por el suelo pulido. Detrás de mí podía sentir el cambio, un murmullo de confusión de los cajeros, el susurro de la incredulidad de mi hermana. Era un silencio más afilado que la risa que una vez arrojó por este mismo vestíbulo. La sala de conferencias era toda de vidrio y cromo, la luz del sol, filtrándose por las ventanas altas, reflejándose en la superficie de la mesa. Una carpeta descansaba ordenadamente en cada asiento, grabada con el escudo de Inversiones del puerto. Alguien había colocado una botella de agua mineral junto a la mía. Mientras tomaba asiento, Mauricio me entregó una tableta discreta. En su pantalla estaba la agenda Libro Mayor 7. Informe de reasignación de riesgos. El señor Ávila comenzó a Fesetámicas a hablar rápidamente, detallando informes de rendimiento, notas de cumplimiento, métricas de eficiencia. Su tono era reverente, incluso deferente. Cuando hablaba de mi fondo usaba frases como inversionista clave e influencia estratégica. Escuché asintiendo ocasionalmente, las manos cruzadas holgadamente frente a mí. A través del vidrio podía ver a Verónica aún de pie en el pasillo. No se había movido. Su rostro estaba pálido, su postura insegura. Por primera vez parecía más pequeña, no porque alguien la disminuyera, sino porque finalmente se había quedado sin ilusiones sobre las que sostenerse. Cuando la presentación terminó, el señor Ávila se inclinó hacia adelante. «Entendemos que tienes preocupaciones sobre la sucursal del Banco del Río», dijo con cuidado. «Si hay algo que podamos hacer para tranquilizarte». «Lo hay», dije. «Quiero revisar sus protocolos de gestión en persona». Asintió de inmediato. «Por supuesto. Haré que la señora Morales traiga los archivos relevantes». Por primera vez esa mañana me permití una sonrisa silenciosa. «No será necesario», dije. «Ya los conozco». La sala se quedó inmóvil por un instante, el significado asentándose como polvo en la luz del sol. Luego Mauricio recogió sus notas y me levanté. Mientras salíamos al vestíbulo, la mirada de Verónica se encontró con la mía. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. No me detuve. Pasé junto a ella tranquila y sin prisas, el eco de mis pasos resonando por el suelo de mármol, donde alguna vez su risa había llenado el aire. La reunión se reanudó después de un breve receso. El aire dentro de la sala de juntas se había espesado, como si las paredes mismas sintieran que algo se acercaba. La luz del sol, filtrada por el vidrio, golpeaba los bordes de acero de la mesa con una precisión fría. Me senté en la cabecera no por orgullo, sino por ubicación. Mauricio había apartado la silla
y nadie se atrevió a protestar. Verónica entró última. Sus tacones resonaron con fuerza en el suelo, un ritmo que solía anunciar autoridad. Tomó el asiento más cercano a la puerta, su expresión cuidadosamente compuesta. Podía ver el esfuerzo que le costaba mirarme a los ojos. El señor Ávila, el director regional, carraspeó. Según tu solicitud, señora de Morales, hemos reunido todos los informes y proyecciones para la sucursal del Banco del Río. Entiendo que tienes una decisión que comunicar respecto al portafolio del libro mayor 7. Asentí una vez, cruzando las manos ordenadamente sobre la mesa. Así es. La palabra quedó suspendida, pequeña pero pesada. Mauricio me pasó una carpeta y la abrí con una calma deliberada. Páginas de números gráficos y lenguaje formal me miraban años de crecimiento, reducidos a columnas ordenadas. Libro mayor 7. Ha realizado una revisión interna completa, comencé. Como resultado, hemos decidido iniciar una reasignación total de activos, C84.000 millones, con efecto inmediato. La reacción fue instantánea, como si el aire se hubiera roto. Las sillas se movieron, los bolígrafos se congelaron a medio apunte. El rostro del señor Ávila palideció. Alguien al fondo dejó caer un vaso de agua. Continué mi voz firme. La razón, como se estipula en nuestro acuerdo, es una pérdida de confianza en la gestión local y la ética operativa. Esto se refiere específicamente a las prácticas de liderazgo dentro de esta sucursal. Verónica parpadeó como si las palabras hubieran entrado en sus oídos, pero aún no llegaran a su comprensión. «Perdón», dijo suavemente, su voz atrapada en la segunda sílaba. El señor Ávila se volvió hacia ella, visiblemente nervioso. «Señora Morales», comenzó con cuidado, «tal vez sea mejor que salgas mientras nosotros...» No, dijo ella más aguda ahora. «¿Qué es esto? No pueden simplemente...» Su voz se desvaneció cuando me miró. Sostuve su mirada no con enojo, sino con un reconocimiento silencioso. Buscó en mi rostro a la hermana que solía conocer, la que se mantenía pequeña para preservar la paz, pero solo encontró un reflejo. «¿Tú?», susurró. «¿Esto eres tú?». No respondí. El silencio hizo el trabajo por mí. El teléfono del señor Ávila vibró. Leyó algo en la pantalla y palideció. «La notificación de reasignación acaba de llegar a la red interna», dijo débilmente. «Ya está marcada para revisión en la central». Verónica se levantó a medias de su silla, su compostura desmoronándose. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?», exigió. «Esto destruirá la sucursal a mi equipo. Tu equipo será reasignado», interrumpió el señor Ávila, su tono quebradizo por el miedo. «¿Y tú?». Se detuvo, luego me miró inseguro. Le di un leve asentimiento. Fue todo lo que necesitaba. «Estás relevada de tus funciones con efecto inmediato», terminó. Su voz se quebró en la última palabra. Los labios de Verónica se separaron, pero no salió sonido. Su color se desvaneció. Sus manos, aún perfectamente arregladas, temblaban, aferrándose al respaldo de la silla. La sala se llenó con el zumbido mecánico del ventilador, el leve roce de los papeles, ruidos cotidianos, que sonaban enormes en el silencio que siguió. La seguridad llegó un minuto después, convocada discretamente por Mauricio. 2 hombres con trajes oscuros entraron, inexpresivos y educados. Se quedaron cerca de la puerta esperando. Verónica se volvió hacia mí, sus ojos abiertos. «Por favor», dijo su voz delgada, casi infantil. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice», respondí. Su boca tembló mientras lo intentaba de nuevo. «Inés, escúchame». Pero el nombre Inés ya no me pertenecía. Era una reliquia, como el cuadro del faro que alguna vez descartó como infantil. Uno de los guardias dio un paso adelante con suavidad. «Señora, la escoltaremos ahora». No resistió. Sus manos cayeron a sus costados mientras la guiaban hacia la puerta. Justo antes de cruzar el umbral, miró atrás, mitad súplica, mitad incredulidad. Sostuve su mirada solo lo suficiente para asegurarme de que viera la verdad. Esto no era venganza. Era el cierre de una cuenta que había estado sobregirada por décadas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la sala exhaló.
Los papeles volvieron a moverse, los bolígrafos hicieron clic nerviosamente, y en algún lugar afuera, un teléfono sonó sin respuesta. El señor Ávila ya hablaba de control de daños, procedimientos de cumplimiento, comunicados públicos, pero su voz llegaba desde la distancia, como si estuviera bajo el agua. Recogí mi carpeta, la deslicé en mi maletín y me levanté. Mauricio me siguió. Mientras caminábamos por el vestíbulo, los empleados levantaron la vista desde sus escritorios, la confusión destellando en sus rostros. Nadie habló. El sonido de mis tacones contra el mármol resonó suavemente, el ritmo uniforme sin prisas. Afuera la mañana se había vuelto brillante, las calles lavadas por la lluvia, brillando bajo el sol. Me detuve en la acera respirando el aire salado. La ciudad seguía su curso a mi alrededor, autos moviéndose, vendedores montando sus puestos, la marea avanzando. Por primera vez en años el balance se sentía correcto. Para cuando regresé a casa el atardecer ya se había asentado sobre San Isidro. Las calles brillaban con el último trazo del ocaso, esa luz naranja suave que siempre hacía que la ciudad pareciera más antigua, más amable de lo que realmente era. Puse mi maletín en la mesa y quité mi abrigo con la intención de sentarme solo un momento, antes de que el peso del día me alcanzara. Pero mi celular comenzó a vibrar antes de que siquiera tomara la tetera. Al principio fue solo un mensaje, luego otro. Luego la pantalla se iluminó tan rápido que parecía que iba a arder. El primero fue de mi madre. Humillaste a tu hermana frente a todos. ¿En qué pensabas? Esto la perseguirá siempre. Piensa en el nombre de la familia. El siguiente vino de mi padre. No es así como resolvemos las cosas, Inés. Hiciste un espectáculo público de un asunto privado. Arréglalo antes de que lo descubran los periódicos. Luego, Cassandra. ¿Qué hiciste? Verónica está destrozada. Te pasaste. Y finalmente un mensaje de voz de Gregorio, el esposo de Cassandra, lleno de una cortesía ensayada. Inés, todos estamos preocupados. Hablemos de esto. No quieres empeorar las cosas. Ningún mensaje preguntaba si estaba bien. Ninguno mencionaba los años de silencio, los insultos, la forma en que mi hermana se rió mientras me despojaba de mi dignidad. No era a mí a quien querían, era la ilusión de nosotros, la imagen que habían pulido durante décadas. El teléfono sonó de nuevo. Mi madre esta vez, en vivo. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algún instinto, deber hábito, o tal vez el último hilo de decencia, me hizo contestar. Inés dijo, su voz temblando por el esfuerzo de mantenerse compuesta. ¿Qué has hecho? La carrera de Verónica está arruinada. Tu padre está furioso. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Somos familia. La dejé terminar. Luego, cuando el silencio se abrió, hablé suavemente. Tienes razón, dije. Somos familia, y las familias deben hablar cara a cara. Ella dudó. ¿Qué quieres decir? Una cena, dije. El domingo por la noche, en mi casa. Hubo una pausa lo suficientemente larga para imaginarla parpadeando de confusión. ¿Quieres que vayamos allí? Así es, dije. Es hora de que hablemos de la familia. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. El teléfono vibró unas veces más, luego se detuvo. La casa volvió a estar en silencio, pero no era el mismo tipo de silencio de antes. Era la calma que llega antes de algo necesario, inevitable. Me quedé junto a la ventana viendo las luces parpadear en la calle húmeda, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña en absoluto. El domingo por la noche llegó envuelto en el aroma seco a sal y pino. La marea se había acercado al estero, convirtiendo el agua en una sábana de plata oscura que brillaba bajo los faroles colgados en mi porche. Había elegido recibir la cena fuera de la ciudad en mi nueva casa de campo, un lugar pequeño y tranquilo, construido cerca de la orilla del agua. La casa no era ostentosa, pero tenía una especie de gracia, persianas blancas, madera cálida y ventanas amplias que captaban cada movimiento del cielo. Cuando escuché el crujido de las llantas en la grava, sentí que mis hombros se tensaban.
Luego, se relajaban. El sedán de mis padres llegó primero, sus faros cortando el patio como rayos de un interrogador. Cassandra y Gregorio llegaron momentos después, con su habitual alarde, demasiado ruidosos, demasiado pulidos. Noté que Verónica no estaba con ellos. Mi madre fue la primera en bajar aferrando su bolso como un escudo. «Vaya», dijo escaneando la casa. «¿Te has arreglado bien?» Su tono sugería que el éxito solo contaba cuando ella podía atribuírselo. «Pasen», dije simplemente. Adentro la mesa ya estaba puesta pollo asado, papas y vino nada más. El aire olía ligeramente a romero y cedro. Tomaron sus asientos con cautela como hace la gente cuando se da cuenta de que el terreno ya no les pertenece. Mi padre comenzó primero como siempre. «Inés, tu madre y yo vinimos esta noche para hacerte entrar en razón. Esta situación con Verónica es inaceptable. La humillaste y por extensión a todos nosotros». Cassandra asintió, los labios fruncidos, en una mueca de simpatía. «Pudiste haberlo manejado en privado, Inés. Somos familia. Sabes lo frágil que es Verónica. Ha estado llorando días». Gregorio intervino girando su copa de vino como si fuera el dueño del momento. «La gente comete errores. Pero destruir el sustento de alguien, tu propia hermana, por un malentendido, eso no es justicia». Escuché. No interrumpí. Dejé que cada palabra se derramara sobre la mesa hasta que el sonido comenzó a apagarse como la lluvia golpeando el cristal. No notaron que no había tocado mi comida. No preguntaron qué me había costado soportar los años de su indiferencia. Cuando sus voces finalmente perdieron impulso, me levanté y caminé hacia el aparador. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Tomé una carpeta delgada de cuero y la puse en el centro de la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó mi padre frunciendo el ceño. «Evidencia», dije en voz baja, «de lo que Cassandra ha estado haciendo con el fideicomiso familiar». El tenedor de Cassandra chocó contra su plato. «Perdón». Abrí la carpeta y deslicé los papeles hacia mi padre. Estados de cuenta, transferencias bancarias, falsificaciones, todo ligado a una empresa llamada Soluciones Cash & Co. La misma empresa que ha recibido pagos por consultoría del fideicomiso durante 2 años. La respiración de mi madre se entrecortó. El rostro de mi padre se desvaneció de color mientras hojeaba las páginas. Gregorio se inclinó, la sonrisa confiada desvaneciéndose de su boca. «No puede ser cierto», susurró Cassandra. «Esos fueron reembolsos legítimos. Yo...». «No mientas», dije aún suavemente. «Creaste facturas falsas y desviaste dinero de la cuenta que el abuelo construyó para protegernos. Pensaste que nadie lo notaría. Pero yo sí». El silencio que siguió se sintió bíblico, como si el aire mismo se hubiera vuelto sagrado y afilado. Nadie se movió. Afuera la hierba del estero se doblaba con el viento, su suave silbido, el único sonido que quedaba. Mi padre dejó los papeles lentamente, su mandíbula apretándose. «¿Es esto cierto?», preguntó, aunque la pregunta ya estaba respondida. Cassandra miró el mantel, su voz quebrándose. «No fue mucho. Solo necesitaba ayuda con...». «Robaste», dije, «del hombre que más confió en nosotros». Mi madre miró entre nosotras, los ojos húmedos, pero sus palabras dirigidas solo a mí. «Inés, esto no ayudas a nadie. Ya dejaste tu punto claro. ¿También tienes que castigarla a ella?». Sostuve su mirada. «No estoy castigando a nadie. Les estoy mostrando cómo se ve realmente la familia cuando dejas de fingir». Nadie habló de nuevo. Mi padre empujó su silla hacia atrás, incapaz de mirarme. Gregorio miraba a Soperio, a su esposa, como si fuera una extraña. Las manos de Cassandra temblaban en su regazo. Recogí la carpeta, la cerré ordenadamente y la puse de nuevo en el aparador. «La cena terminó», dije. Mientras se iban me quedé en la puerta. La noche afuera estaba quieta, el estero reflejando el tenue brillo de la luna. Durante años había sido su silencio, el espacio que absorbía cada crueldad y mantenía la paz. Pero esta noche, el silencio me pertenecía y a mí. El silencio después de la confrontación se extendió como vidrio frágil transparente, esperando el menor sonido para romperse.
Nadie se movió. El único ruido venía del leve tic-tac del reloj sobre la chimenea, marcando el fin de algo que ninguno estaba dispuesto a nombrar. Mi padre miraba la mesa como si los papeles allí estuvieran escritos en un idioma que no entendía. Mi madre se secaba los ojos aunque no salían lágrimas. Cassandra se había puesto pálida del color de la ceniza, sus labios apretados, mientras intentaba convocar otra excusa que no llegaba. Me levanté lentamente la silla raspando contra el suelo de madera. ¿Saben a qué me recuerda esto? Pregunté en voz baja. A la oficina del abuelo. Los libros de contabilidad, las hojas de balance. Siempre decía que una familia es como una empresa. Inviertes en ella, la nutres. Y cuando prospera, todos se benefician. Dejé que eso colgara un momento, antes de que mi voz se endureciera, clara y uniforme. Pero esto ya no es una familia. Es una empresa fallida y estoy liquidando mis acciones. La cabeza de mi padre se alzó. No seas dramática, Inés. No lo soy, dije. Estoy siendo precisa. Les he dado tiempo, atención, perdón, toda forma de capital emocional que tenía. Y cada vez lo gastaron. Lo drenaron. No queda nada por retirar. Cassandra se levantó a medias de su silla, su voz aguda y desesperada. ¿Entonces qué? ¿Nos estás cortando? ¿Fingiendo que no existimos? Sostuve su mirada. No, Cassandra. Solo estoy saliendo del negocio de ser tu chivo expiatorio. Mi madre levantó la vista entonces, su voz temblando con esa mezcla frágil de orgullo y miedo. Inés, por favor. Las familias pelean. Cometemos errores. Pero siempre volvemos a estar juntos. Eso hace la gente. Negué con la cabeza suavemente. Eso es lo que la gente finge hacer. Se unen cuando hay algo que ganar, no cuando hay algo que entender. Ella extendió la mano hacia mí, pero retrocedí. No estoy enojada. Dije suavemente. Ya no. Pero estoy harta de pagar por pertenecer. Es demasiado caro y nunca ha sido real. Las palabras cayeron como un trueno silencioso, sin gritos, sin gestos grandiosos. Solo finalidad. Recogí la carpeta, la metí bajo mi brazo y caminé hacia la puerta principal. Los demás me siguieron con cautela, sus zapatos resonando contra la madera como ecos de un viejo ritual que llegabas a su fin. En el umbral me volví. Cuídense, dije. Y cuiden lo que queda. Nadie respondió. Abrí la puerta. El aire de la noche entró fresco, suave, tocado con el aroma a sal y pino. Salieron uno por uno. Mi padre primero, la mandíbula tensa. Mi madre después aferrando su bolso como un salvavidas. Cassandra última, los ojos rojos pero desafiantes. Cuando el último cruzó el porche, cerré la puerta silenciosamente detrás de ellos. El cerrojo hizo clic pequeño pero absoluto. La casa estaba quieta. Las velas se habían consumido sus llamas estables. Regresé a la mesa, los platos vacíos y las copas de vino brillando en la tenue luz. Por primera vez en mi vida el silencio no se sentía como exilio. Se sentía como paz. Vertí el resto del vino en mi copa, me senté y dejé que la quietud se asentara tica a mi alrededor. Era el sonido de algo terminando y algo más limpio comenzando. La primavera llegó lentamente ese año, como si la ciudad misma necesitara tiempo para descongelarse. Los esteros de San Isidro volvieron a teñirse de verde y el aire traía el tenue dulzor de la glicina. La casa ahora se sentía más grande, silenciosa, pero no vacía. Había llenado el silencio con cosas pequeñas y deliberadas, caminatas matutinas, libros esperando en el sillón, planes que no le pertenecían a nadie más que a mí. Fue en una de esas mañanas sentada en la mesa de la cocina con la luz del sol derramándose sobre los papeles que firmé la aprobación final para el proyecto que había estado financiando discretamente, el Jardín de Lectura Rosario y Morales, en la Biblioteca Pública de San Isidro. El nombre se sentía correcto, el de ella. Primero, luego el mío. Doña Rosario había fallecido durante el invierno, su risa aún resonando débilmente en mi memoria. Me dejó sus tarjetas de recetas y una nota con letra temblorosa. Sigue haciendo crecer cosas, querida.
El mundo necesita manos gentiles. El jardín abrió una tarde suave de mayo. La biblioteca lo había construido detrás del ala principal, donde las magnolias proyectaban amplios círculos de sombra. Había bancas macizos de flores, un sendero de piedra serpenteante, y en el centro una escultura de un faro, hecha de granito pálido. Un artista local la había creado a partir de un boceto antiguo, que le di una réplica del cuadro que pinté de niña. El rayo tallado en la cima captaba la luz del sol y la esparcía por el césped. Los niños corrían por los senderos sus risas, mezclándose con el susurro de las hojas. Los voluntarios leían en voz alta bajo los árboles, y entre ellos estaba una mujer con un sombrero de ala ancha y una voz tan cálida como el verano, la hija de doña Rosario, continuando el trabajo de su madre. Encontré una banca al fondo y me senté en silencio, dejando que el murmullo de la vida se moviera a mi alrededor. Nadie aquí conocía la historia detrás del nombre, ni lo que había costado construir esta paz. No necesitaban saberlo. El jardín no era sobre pérdida o retribución. Era sobre algo más suave, el regreso silencioso de la dignidad. Un pequeño niño se detuvo cerca de mi banca, sosteniendo un vaso de papel lleno de tierra y un brote. «Es un faro», dijo orgulloso señalando la escultura. «Para que no nos perdamos». Sonreí. «Exacto, para eso está». Corrió de nuevo dejando una estela de risas tras él. Miré hacia el corazón del jardín, el faro brillando suavemente en el sol, y por primera vez en años sentí que algo se asentaba dentro de mí. No triunfo, no arrepentimiento, sino equilibrio. El mundo a su manera callada había encontrado un ritmo otra vez. Me recosté contra la banca, el aroma a tierra y jazmín en el aire, y cerré los ojos. Cerca a una página se volteó un niño, soltó una risita, y la marea avanzó. La luz que alguna vez pinté había encontrado finalmente su lugar constante, firme y suficiente. La luz del atardecer sobre San Isidro era suave y baja, del tipo que vuelve todo dorado por un momento, antes de que llegue la oscuridad. El estero más allá del jardín estaba quieto, salvo por el zumbido tranquilo de los grillos comenzando su coro nocturno. Los últimos visitantes del día se habían ido dejando los senderos vacíos y las bancas en silencio. Me quedé después de que los voluntarios cerraran las rejas. La tierra aún conservaba el calor del sol y el aroma a sal y flores flotaba en el aire. Un pequeño parche cerca de la escultura del faro había quedado sin plantar, un espacio que había reservado sin saber por qué. Ahora lo sabía. Me arrodillé en la tierra, la tela de mi vestido rozando el suelo húmedo. El brote en mis manos era delicado, sus raíces pálidas y temblorosas. Una magnolia, la favorita de doña Rosario. Ella solía decir que las magnolias eran cosas tercas creciendo, donde otras no podían. Presioné las raíces en la tierra con suavidad, cubriéndolas con manos cuidadosas, como quien protege un secreto de un niño. Por un rato solo estuve allí, escuchando el lento ritmo de la marea a lo lejos. Las luces de los senderos encendieron una por una su brillo suave contra el crepúsculo que se acumulaba. En el reflejo del vidrio de la escultura del faro, capté un destello de mí misma mayor, más silenciosa, pero ya no invisible. La mujer que una vez salió de un banco con la cabeza gacha se había ido. Pensé en todo lo que había seguido la confrontación. El silencio que vino después. La calma inesperada que reemplazó el dolor constante. Mi vida ya no giraba alrededor de lo que había perdido. Se había convertido en una historia sobre lo que había recuperado. Mi voz ahora firme se alzó suavemente en el crepúsculo. El mayor retiro que hice, dije, no fueron los C84.000 millones. Fue mi corazón de una cuenta que había estado en bancarrota por años. Las palabras se desvanecieron en el aire, mezclándose con los sonidos de la noche. Presioné mi palma contra la tierra sintiendo el pulso de algo vivo debajo. Detrás de mí, el pequeño faro comenzó a brillar, cuando las luces del temporizador se encendieron proyectando un rayo a través del jardín. El vidrio de la escultura captó el último trazo de la luz del día,
reflejándola hacia afuera, en un arco amplio y suave. Por un momento la luz tocó todas las bancas, los libros, las flores, la magnolia que acababa de plantar. Me levanté lentamente sacudiendo la tierra de mis manos. El aire se había enfriado, el horizonte bañado en índigo. El faro brillaba suavemente detrás de mí, su rayo constante pero no exigente, como recordándome que la luz no necesita pelear por atención, solo necesita perdurar. Di una última mirada al jardín, la risa que lo había llenado. Antes parecía persistir como un eco doblado en el viento. Luego me volví hacia casa caminando por el sendero bajo el brillo de los faroles, mis pasos sin prisas, mi corazón en paz. El mundo, por una vez, se sentía equilibrado. Había retirado todo lo que ya no me servía, y lo que quedaba era mío completamente, silenciosamente, y finalmente entero.